que ama, es el Dios misericordioso. Y qué bueno que estamos de vuelta esta noche, ¿verdad? Para entrar en el tema, seguir con el tema sobre sanidad y milagros. Voy a estar viendo la página, déjenme ver, aquí tengo ay. Estoy viendo la página 71 de su manual. Ahí sí lo tienen a la mano. La semana pasada estuvimos hablando sobre la bendición, el poder del quebrantamiento y ahorita pues ya vamos a entrar en otro tema. Ya nos queda nada más estos 10, 11 y 12 y terminamos este manual y continuaremos ya para terminar la obra del Espíritu Santo y esperamos que toda esta enseñanza, todo esto que hemos ido aprendiendo esté siendo de gran bendición a sus vidas y que cada vez sientan más la confianza, ¿verdad? De moverse en Dios, de creer lo que Dios está haciendo y queriendo hacer a través de cada uno de ustedes. Él quiere usarnos, Él nos está discipulando todo esto, el conocer su espíritu como obra, ¿verdad? Y el conocer su corazón en cuanto a su naturaleza y de su poder, pues nos lleva a que podamos avanzar y ser sus representantes, ser sus manos, ser su boca, poder nosotros hacer su obra aquí en la tierra. Entonces Jesús sabía que se iba a ir de regreso, iba a regresar al Padre. Por eso él se tomó 3 años, ¿verdad? Tomó estos hombres y empezó a enseñarles los principios del reino, empezó a llevarlos junto con él, le abrió su corazón y también los fue entrenando, ellos vieron muchos milagros y fue impulsándolos, ¿no? Aún los mandó de dos en dos. Y entonces todo fue un discipulado para que ellos hicieran las mismas obras. Y entonces el propósito de este discipulado o de estas enseñanzas es para que podamos movernos aquí, ¿verdad? Y creer que Dios, ¿verdad? Va a usar nuestras vidas para hacer de bendición a otras personas. Así que gracias a Dios por cada uno de ustedes que se han mantenido en este estudio. Hay algunas personas que deben de estar conectadas. No sé si ya acabó una enseñanza que estábamos viendo de UPRE con el apóstol Félix, pero pues si no, al rato se vendrán para acá o ya verán la otra, ustedes los que quieran, ¿verdad? En la página de UPRE subí un link de un entrenamiento, una enseñanza con el apóstol Félix. Cada mes está dando uno, entonces los voy a ir subiendo para que ya cuando tengan tiempo, pues la puedan ver, ¿no? Y sigamos reforzando y creciendo en lo profético y creciendo, preparándonos con lo que Dios está depositando en nuestras vidas. Pues bienvenidos a todos, a Jonathan que se acaba de conectar y a Mari, cada una, bienvenidos. Y vamos a empezar. Dice, ¿por qué suceden los milagros? Híjola, qué emoción, ¿verdad? Que hemos visto sanidades y que en nuestros días hemos visto milagros, simplemente el milagro del nuevo nacimiento, en los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas, la provisión, el poder ver restauración de vidas o de familias, eso es un milagro porque para muchos ya no hay esperanza. Entonces, ahorita viéndolo en el área de sanidad, que es el tema que estamos enfocándonos y los milagros, ¿por qué suceden? Sí, creo que es importante saber el corazón de Dios, por qué sucede, es por Él. Sí, vamos, si nosotros vamos a movernos, ¿verdad? En este don de sanidad y de milagros, pues es importante que conozcamos, ¿verdad? Que aquí dice su manual el propósito por el cual Dios sigue haciendo milagros. Él pudiera haberse dicho, pues yo ya hice mi parte, ¿verdad? Y ahí hágale como puedan. Pero ¿qué sucedería si no hubiera esa esperanza y si no hubiera tuviéramos ese Dios tan lleno de misericordias que sigue aún en estos tiempos, ¿no? Porque muchas personas piensan que los milagros, que las sanidades fueron para el tiempo pasado y más que aquí en esta área de Occidente o este mundo moderno, mucho se depende de la medicina, se depende de otras cosas, otros sustitutos, pero vemos en países y naciones y lugares donde los recursos son muy escasos y la gente tiene ese conocimiento de Dios y que no hay otra opción más que aprender a tomarse la fe y creer en Dios. Bueno, se han visto milagros hasta de resurrección de muertos en estos tiempos. Entonces, los que hemos tenido la oportunidad
de estar con los pastores de Almolonga, que han estado aquí en la ciudad, ¿no? Ellos les ha tocado ver milagros impresionantes y un milagro ha sido el milagro de la restauración de su tierra, una tierra que estaba pues normal, como todas, ¿no? Con mucho trabajo para que hubiera producción y había una pobreza. En su pueblo había una gran, que la gente era alcohólica, había una potestad de alcoholismo muy fuerte y mucha, como en todos lugares, ¿no? Pobreza, alcoholismo, problemas familiares y todo lo que se da, ¿no? Pero la iglesia empezó a orar, empezó a creer que Dios quería hacer algo y empiezan a unirse y empiezan a buscar a Dios y empiezan, ¿verdad? A tomar en serio, o sea, no vamos a pararnos hasta que veamos la gloria de Dios acá, y se permanecieron. Pues se dio y los que han tenido la oportunidad de ver la película Transformaciones, este documental, ¿verdad? De lo que sucedió allá, pues es impresionante lo que ha llegado a suceder no solamente con una persona, a nivel ciudades, a nivel pueblos completos, ¿no? Entonces vemos aquí ahí el milagro que vino, ¿verdad? Fue el que se tuvieron que cerrar las cárceles porque la gente fue alcanzada, casi la mayoría de la población se convirtió al cristianismo, hubo un cambio en el ambiente, un cambio en las personas que trajo cambios aún sociales muy fuertes y hizo un milagro que está sucediendo en estos tiempos y hay más lugares igual. También la tierra empezó a producir grandes cosechas, los que hemos visto los videos o fotografías actualizadas, ¿no? La fruta es muy grande, todos los vegetales están riquísimos, que viene gente de todo el mundo a ver ese milagro, o qué le han puesto a la tierra, o qué es lo que están haciendo, es Dios en el asunto. La tierra le pertenece a Él, Dios es el creador, y si restauró la tierra que estaba desordenada, que estaba vacía, que no podía producirse nada, que no podía producir vida, es el mismo Dios creativo, el Dios que en un principio, ¿verdad? Al restaurar la tierra, ¿verdad? Pues se movió y pues sucedió el milagro donde tenemos una tierra que sigue sosteniéndose por el poder de su voz. La tierra sigue obedeciendo, la tierra sigue girando y sigue, ¿verdad?, dando fruto. Ahora, que el hombre está tratando de destruir lo que Dios ha creado es otra cosa. Vemos con naturaleza diferente cómo el pecado vino a a traer maldición sobre la tierra, a abrir puertas a enfermedades y a muchas cosas, y que entre más pasa el tiempo y el pecado se incrementa, nuevas enfermedades están viniendo, entre más la codicia se sigue aumentando, ¿verdad? Pues vemos el hombre destruyendo, aún como ahorita lo que está pasando, ¿no? Tratando de pasar leyes y destruyendo lo que es los hijos de que están en el vientre de las madres. Entonces, Dios es totalmente contrario. Entonces, ¿por qué suceden los milagros? Por su naturaleza, porque Él es Dios y ahorita vamos a ver estos puntos, ¿no? Y Dios ese sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos, no cambia, nos está cambiando a nosotros, nos está cambiando, que está formando su naturaleza en nosotros, ¿sí? Su naturaleza de gracia, de amor, de fidelidad, se está formando. Cuando Dios creó, dice, al hombre a su imagen y semejanza lo creó, ¿sí? Y le dio autoridad, le dio, puso todas las cosas bajo la potestad del hombre para que el hombre pudiera, ¿verdad?, gobernar y extender su reino. No había enfermedad. Dios no creó la enfermedad. No había pobreza, no había, la muerte no existía. Entonces el hombre fue creado eterno, pero a causa del pecado, ¿verdad? Empezó pues la maldición a aplicarse, la muerte espiritual y todo lo que vino a desembocar, ¿no? Entonces, pero es el mismo Dios de la creación, es el mismo Dios todopoderoso, el que en este tiempo, ¿verdad?, está hablándonos como iglesia, como hijos suyos, de que Él quiere que nosotros nos movamos y que manifestemos su reino, nos movamos en su naturaleza. Entonces siempre ha estado en su corazón, Dios hace las cosas bien y no es el creador de la enfermedad. Entonces Dios lleva a cabo milagros el día de hoy
porque a él le duele. La enfermedad, como mi esposo ha compartido, es un azote del infierno, es algo que el enemigo utiliza para desgastarnos, para destruir vidas, ¿sí? Para impedir que avancemos, para todo eso. Él es el que viene a robar, matar y destruir, pero Jesús vino a darnos vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino a darnos vida y dice vida en abundancia. Por eso Jesús cuando estuvo en la tierra, lo vemos, ¿no? Como hijo, moviéndose en el espíritu, pero haciendo las cosas que el Padre hacía. Dice, lo que veo hacer al Padre, eso hago. En esa comunión como con el Padre, esa obediencia, y él empieza no a ver qué tan grave es la enfermedad o qué tanto tiempo tiene la persona. En el reino de Dios no hay enfermedades. ¿Sí? En el reino, en los cielos no hay enfermedades y Dios quiere que así como es en el cielo, sea así en la tierra. Por eso está trabajando esa mentalidad que tenemos, ¿no? De que pues es que ya estamos aquí, está contaminado. Sí, pero Dios quiere desatar sobre esta generación una fe que arrebata y un moverse como los discípulos. La lepra en ese tiempo que Jesús vino era incurable. Todo leproso tenía que salir del pueblo, ya no podía convivir con la familia, no podía estar cerca de la sociedad, y mucho menos en el templo. Entonces, las personas leprosas, ¿sí? La lepra representaba en ese tiempo una especie de castigo de pecado, así lo consideraban. Y entonces las personas leprosas, ¿verdad? Vivían en aislamiento y nomás esperando morir y su cuerpo se volvía insensible, se podían caer partes de su piel, una mano o algo perder, y no sentían por causa de la lepra. Jesús, él es la vida, él es la vida, entonces Él da lo que Él tiene, es vida. El espíritu de vida de Cristo, el espíritu del Santo que resucitó a Cristo, sí, todo lo de Dios es vida. Entonces, esa es parte de su naturaleza. Entonces, Jesús no veía qué tan grave es la enfermedad, cuánto tiempo tenía, porque no importaba en su reino, en esa conciencia de conocer Jesús, el corazón del Padre, moverse en lo que el Padre le mostraba con su corazón. Para él no había el cuestionamiento, podré, no podré, ¿qué tengo que hacer para sanar? Simplemente él sanaba y lo hizo de muchas maneras, no hubo una fórmula, sino que él hablaba la palabra, uno le dijo tus pecados te son perdonados, otro hizo el lodo con la tierra, con saliva y la tierra, ¿verdad? Y puso en los ojos de este ciego, formó sus ojos y luego otro lo mandó a bañarse al estanque. Entonces él nada más se movió de diferentes maneras, pero el resultado era el mismo. La gente era sanada, la gente era liberada. Hubo los que fueron resucitados, y no fue una persona, fueron varios resucitados. Entonces, si Jesús lo hizo en ese tiempo y Él nos dice que aún mayores cosas haremos, ¿sí? Entonces tenemos que estar expectantes y seguir, ¿verdad? Creciendo en fe y seguir creyendo que Dios puede usar estas manitas, que Dios puede usar esta vida. ¿Y para qué? Para que de nuestro interior salgan ríos de agua viva, para que de nuestro interior salga la vida de Cristo, porque lo que partimos es la vida de Cristo. Por eso es importante estar llenos del Espíritu Santo, porque de lo que tenemos damos. ¿Se acuerdan los discípulos cuando dijeron, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy? ¿Qué tenían? Tenían a Cristo, tenían el Espíritu de Dios, tenían el poder de Dios, tenían la vida de Cristo dentro. Entonces, cuando ellos vieron fe en este hombre, dice, lo que tengo te doy. Si no tenemos lo de Dios, si no tenemos el Espíritu de Dios, si no creemos que dentro de nosotros está la vida de Dios, está el Espíritu de Dios, entonces nosotros pues a ver si Dios quiere, o sea, nos movemos como con duda, con temor, que pues a ver qué pasa, ¿no? Tenemos que estar llenos porque de lo que tenemos damos. Es lo que los discípulos hicieron. Entonces Jesús nos enseñó y nos está enseñando. Aquí vemos en la escritura de Marcos 16, 15 al 18 y les dijo, id por todo el mundo
y predicad el evangelio a toda criatura. Esta es la gran comisión que sigue viva, que sigue en este tiempo todavía, ¿verdad? Sigue estando para nosotros de ir y predicar el evangelio del reino. El evangelio son las buenas nuevas. Decía Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Al principio estudiamos en este manual que la palabra salvación, ¿verdad? Soso, tiene que ver con sanidad, tiene que ver con salvación y tiene que ver con liberación. Entonces el evangelio es poder de Dios para sanar. El evangelio, las buenas nuevas, es poder de Dios para salvar y para liberar, ¿ok? Entonces Jesús prepara a los discípulos y luego le dice, vayan por todo el mundo y prediquen, hablen la palabra, compartan la palabra. ¿Sí? A todas las personas, todas las oportunidades que se tengan, compartir. Dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. O sea, tú vas a compartir y ahora depende de la persona al recibir la palabra y creer. Nosotros fuimos salvos porque creímos, ¿verdad? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados, creímos en la palabra que nos compartieron y entonces eso produjo un nuevo nacimiento y eso es un milagro porque estábamos destinados para una muerte eterna. Pero gracias a que recibimos, alguien nos compartió la palabra, la creímos en nuestro corazón, la recibimos salvación. Entonces dice, pero el que no creyere será condenado. Entonces, ahorita este tiempo el enemigo está robando, matando, destruyendo, ¿verdad? Vidas. Y es bien importante que si tenemos una oportunidad con alguien, le compartamos la palabra y que la gente esté lista, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Hoy hace rato una persona de Aguaviva me habló desesperada, acababan de matar a su hermano. Dice, la cuestión es que él no era creyente. Entonces, no quiso recibir, ese era el dolor, ¿no? Entonces, nadie sabemos cuándo puede llegarnos la muerte, pero qué importante es haber recibido a Cristo, es recibir la salvación, porque pasamos a vida eterna, ¿no? Vamos a poder disfrutar la vida eterna. Bueno, Jesús continúa diciendo, y estas señales seguirán a los que creen. Si tú crees, si tú has recibido a Cristo, bueno, hay señales que te van a seguir, hay señales que Jesús está diciendo, te van a seguir. No es que las estés buscando, nos van a seguir. Dice, y en mi nombre, como representándome a mí, como representantes míos, ¿sí? Van a ir en mi nombre, van a ir a representarme, y en mi nombre, ¿sí? Y Él nos da también su nombre, pero también no es nomás decir el nombre y estar vacíos. No nomás decir el nombre porque es una fórmula mágica que como se ha utilizado nada más, tengo que decir el nombre, pero si no tengo vida, si no estoy unida a Cristo, si no lo estoy representando, entonces simplemente uso el nombre para ver si eso pega, porque es algo que menciono que debería de decir, pero ni tengo entendimiento. Por eso estuvimos estudiando también en este manual lo que significan los nombres de Dios, ¿sí? Lo que es la naturaleza de Dios, pero Jesús nos está dando su nombre. Es como decir, ¿sabes qué? Te estoy dando una carta poder para que tú en mi representación vayas y hagas estos trámites o me representes o tengas la autorización de recibir o de dar o hacer las cosas. Eso es lo que significa ir en su nombre, ir en representación de Él, ¿sí? ¿Para qué? Para echar fuera demonios, para hablar nuevas lenguas. Dice que si tomamos, dice, los que creen tomarán manos de serpientes, dice, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo esto venía, cosas que ya Jesús los está preparando. Jesús los iba a enviar a los discípulos para llevar a todo el mundo, a todas las naciones, la palabra que habían recibido, la enseñanza que habían recibido, pero no nada más la enseñanza, sino a manifestar el reino, ¿sí? Ellos predicaban el evangelio del reino y entonces empezaron y dice, a los que creen, a todos los que crean, las señales les van a seguir.
Entonces, todo como en el nombre de Él, ¿verdad? Representándolo a Él, todo esto se va a dar como resultado de echar fuera demonios, de hablar en nuevas lenguas. Si llegas de repente a tomar algo, serpiente o algo que estuviera dañando tu cuerpo, dice, no te va a hacer daño. Y esto lo vivió Pablo. Pablo, ¿se acuerda de esta experiencia que tuvo cuando iba siendo enviado a Roma? Era prisionero y lo mandan a Roma. Y en esto el barco, por las olas del mar, la tormenta que tuvo que callar en una isla. Y entonces pensaban que iban a morir. Pablo tuvo este encuentro con Jesús, aprendió a conocer a Jesús y él se volvió un discípulo que lo que recibía, ¿verdad? Y un gran representante de Cristo en la tierra. Pero tuvo esta experiencia que estando ahí, ¿verdad? Una serpiente le pica la mano y todos los pobladores sabían que era mortal. Entonces hasta empiezan a decir, verdaderamente este es un criminal porque no puede escapar de la muerte, hasta acá lo está siguiendo, acá están pensando, ve, ahorita se va a morir y no muere. Pablo se quedaron atónitos de ver que esta palabra se cumplió en él. Entonces la gente, ese milagro le dio la oportunidad a Pablo de compartir con los pobladores, con la gente que estaba ahí. Entonces, a veces las situaciones donde recibimos un milagro, una sanidad, nos da la oportunidad para nosotros para compartir. ¿Por qué? Porque hemos vivido la experiencia de su poder sanador y sabemos que Dios sana en este tiempo. ¿Ok? Entonces, Dios dice, no puede manifestarse como Dios si no se manifestara a través de todo a través de todo lo que hace lo que hace, lo que es por su corazón, su naturaleza. Él hace lo que él hace por lo que él es, ¿sí? Su corazón no cambia, su misericordia no cambia. Por eso es un Dios compasivo, ¿no? El pasado manifestó grandes sanidades, pues en este tiempo mayores cosas. Y no van a ser hechas unos cuantos hombres. Él está levantando un ejército, una iglesia, hijos e hijas del reino, que podamos movernos en todo ámbito donde tenemos ahí relación con personas o influencia, ¿verdad? Para poder nosotros en un momento dado y tener la oportunidad poder ser instrumentos de Él para traer sanidad a otras personas, ¿ok? Entonces, ¿por qué Dios dice hace milagros? Bueno, porque Él es soberano y Él es omnipotente, Él es todopoderoso. Él puede hacerlo, ¿no? En su soberanía, Él puede decidir, ¿verdad? Y hacerlo. Y también otro punto es porque Él es amor, esa es su naturaleza. No es que Dios tenga amor, ¿sí? Él es amor, Él es la fuente de amor. Y creo que lo que inspira a Dios, sobre todo, es su amor. Es un amor de misericordia, es un amor que sabe tener compasión, que sabe lo que está sintiendo la persona y ese amor lo impulsa, ¿verdad? A manifestar su poder sanador, su poder libertador. Dice la palabra que por eso de tal manera Dios amó Dios al mundo, que dio a su propio Hijo. O sea, Dios ama al mundo y le duele la condición de la cual el hombre está en el pecado y la perdición eterna. Entonces Dios tiene que enviar a su propio Hijo a la tierra para traer esa salvación. Pero ¿qué lo movió? Fue el amor. Es el amor. Entonces, porque Dios salva porque Él ama. Y Él quiere hijos y Él se duele. Él sabe que el destino eterno de una persona que no recibe el don de salvación es la muerte eterna y es un infierno eterno. Dios no hizo el infierno, no creó la enfermedad, no creó todas esas cosas que el enemigo desata, las tinieblas, ¿verdad? Para castigar al hombre. No, es el resultado, ¿verdad? De la desobediencia, pero el enemigo, ¿verdad? Trata de dañar lo que Dios más ama, que es el ser humano. Y entonces, por eso Dios, ¿por qué sana? Porque Él es poderoso, porque Él es amor, porque Él es misericordioso. Y esta es una razón muy poderosa, muy poderosa. El que ama
se duele del dolor de la gente, ¿verdad? Y si está en sus manos ayudar, salvar, lo va a hacer. Va a dar su vida por otros. Jesús dio su vida por nosotros, ¿sí? Su amor es redentor, su amor es libertador, su amor fortalece, edifica, su amor perdona, su amor habla todos los días. Y Dios es amor, el amor de Dios no se va a acabar. Entonces, si en la medida que nosotros vamos conociendo su amor y nos vamos llenando, esa es su naturaleza y su naturaleza de amor va incrementándose en nosotros, ¿verdad? Lo que hacemos lo hacemos por amor. Jesús sanó por amor, no por, a veces hoy la gente quiere hacer las sanidades, pero como un show, como para que vean que yo soy el hombre y la mujer y que Dios se mueve conmigo. Sabes que no, Jesús no se movió por querer demostrar que él era el Hijo de Dios. Satanás lo tentó. Dijo, si acaso tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Aviéntate de este lugar y los ángeles te van a cachar. ¿Sabes qué? Jesús no se movió por vanidad, no se movió para hacerse un nombre y darse a conocer, ¿verdad? Él se movió en amor, él se movió en compasión, él se movió en misericordia, vio la necesidad y él se movió en suplir la necesidad. Pero cuando nosotros, el corazón de Dios, ¿verdad? No se va formando en nosotros, muchas veces los dones, la gracia, lo que Dios nos da, se pervierten. Hay gente que usa el don de sanidad para sacar dinero, para sacar recursos, para crear un ministerio nada más, pero como un reino personal, desde yo soy el gran hombre, soy el único, ¿no? Soy el ungido. Y sabes que ese orgullo a lo mejor dice, pues ya estás recibiendo tu gloria, pero no, Dios no es la motivación correcta. Tenemos que guardar nuestro corazón y tener ese corazón compasivo que Dios tiene, ¿sí? Dice aquí, dice el Mateo 14:14, qué bueno que registra estas palabras. Dice, y saliendo Jesús vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Los que traían a Jesús, Jesús los sanaba. ¿Y por qué? Porque tuvo compasión. Y qué bueno que Mateo vio ese sentir de compasión de Jesús, que mostró, ¿verdad? Lo que movió a Jesús a sanar. Y creo que a todos nos duele ver una persona enferma, una persona hospitalizada, una persona que está sufriendo. Señor, queremos, muévete, o sea, no es que Dios no tenga poder, es muchas veces, Señor, nuestra fe se incremente, Señor, nuestra llenura de ti se incremente, porque los canales de bendición seremos nosotros. A veces está la oportunidad, "Ay, pero ¿qué le digo? Y mejor que venga el pastor o que venga el ungido. Tú eres el ungido, tú eres la persona que tiene la oportunidad. En ese momento se te está presentando, no puedes esperar a veces a que haya un servicio especial o que venga el pastor. Dios quiere levantar un ejército de hijos, ¿verdad? Que tengan su naturaleza, que se muevan en el poder de su espíritu para traer sanidad y libertad a los enfermos. Recuerdo uno de los testimonios que daba Yu, ¿no? Dice que estando como apenas empezando como cristiano, no tenía mucho tiempo, estaba trabajando en la empresa donde estaba ella y su jefa se enfermó, empezó con un dolor muy fuerte y iban a llevarla al hospital. Entonces le dice, Jun, ¿me permites orar? Y la mujer le dice, pero es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. O sea, el concepto es de que para que ore por mí tengo que ir a la iglesia, o tiene que estar un sacerdote, o tiene que estar una persona X, ¿no? Entonces le dice, Jun, no es de que tengas que ir a la iglesia, nada más déjame orar por ti. Y inmediatamente Jun oró por ella y esta persona fue sanada en la oficina, en la oficina. Y yo creo que muchas personas que están aquí, sé que han tenido esas experiencias, ¿no? Han tenido la oportunidad al ver una necesidad y de orar por personas que el dolor ha desaparecido, Dios ha sanado sus vidas, han dado palabras de aliento, han dado palabras de consolación, ¿verdad? Y han manifestado el corazón compasivo de Dios.
es el corazón compasivo de Dios. Y si nosotros cada vez, ¿verdad? Ese corazón se va extendiendo, va ensanchando, ¿verdad? Aún en nuestras casas con nuestros hijos, ¿no? Que la primera opción de los hijos, de los nietos, ¿verdad? Sea pues oren por mí, ¿no? Oh Dios me sanó, como me comentaba Imelda sobre su nietecita, ¿no? O sea, para ellos será normal el experimentar la sanidad de Dios. Entonces, tiene que ver, ¿verdad? Con qué tanto nosotros nos movemos y enseñamos a la siguiente generación, ¿ok? ¿Por qué Dios sana? Porque es su voluntad sanar, ¿ok? Él es poderoso, Él es amor, pero también su voluntad de sanar. Dice aquí en Mateo 8, 2 y 3, ¿sí? Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. El leproso tenía fe y sabía que Jesús podía sanar, ya había, yo creo que oído de milagros que había hecho y su fe se fue incrementando y tuvo la oportunidad de acercarse. Acuérdate que los leprosos era una enfermedad incurable, era una enfermedad donde la persona era aislada, no podía convivir y qué tremendo que se acercó, sintió la confianza de acercarse a Jesús y yo creo que hasta la gente que estaba alrededor, la gente se veía un leproso, se apartaba. Ellos tenían que ir gritando, soy leproso, para dar oportunidad que la gente se alejara porque era una enfermedad contagiosa. Entonces el leproso vino con Jesús y en una condición de necesidad, pero también de humildad. Dice que se postró delante de Jesús y dijo, si quieres, yo sé que puedes sanarme, puedes limpiarme. Entonces Jesús dice, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Jesús quiere y quiere sanar. Dice que al instante la lepra desapareció. Wow, qué tremendo. Y hubo otros casos, ¿no? Otros leprosos, hablan de los 10 leprosos que a todos los sanó. ¿Verdad? Solo uno vino a dar gracias. A veces recibimos sanidad y la gente se olvida de testificar lo que Dios ha hecho. ¿Y crees que es importante que testifiquemos cuando Dios sana o hace un milagro en nuestra vida? Porque eso edifica la fe de otros. Y sabes, si lo hizo con él, pues yo creo que también, o sea, la persona puede estar en otra misma circunstancia u otra circunstancia, pero los testimonios desatan fe en otras personas. Y si tú ejercitas y oras por una y oras por otra, tal vez al principio no se sanen todas, pero no desistamos de creer, bueno, Señor, yo no soy el sanador, tú eres el sanador, tú eres soberano, tú quieres sanar, o sea, no hay lugar a duda que quieres sanar, Señor. Bueno, y Señor, pues yo voy a moverme, ¿verdad? En esa fe. Y pues Dios puede usar nuestras vidas para sanar personas, ¿no? Dice aquí en Mateo 8, 5 al 7, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Era la voluntad de Dios. La persona que iba a él no fue desechada. Persona que se acercó, ¿verdad? A él en una actitud del centurión, no llegó prepotente, no llegó a ordenarle a Jesús. Acuérdate que el centurión era un capitán de varios soldados, representaba a Roma, el pueblo de Israel estaba bajo el dominio de Roma, y este hombre de autoridad fue y con una actitud humilde se acercó para rogar por su criado. Fue un intercesor, podríamos decir, que fue a pedir a favor de un creador. Es un hombre que podemos decir que tenía fe, es un hombre humilde de corazón, que con autoridad, pero con un corazón humilde, que supo reconocer, tal vez escuchó de lo que estaba sucediendo con Jesús, también fue a Jesús. A veces la gente no recibe porque no va a Jesús, no busca. Primero es el médico, primero es acá, pero último recurso es a Jesús.
Entonces, él fue y no le dio pena ir a acercarse a Jesús en su condición. El leproso fue a Jesús, ¿verdad? Y el centurión pide por el criado, dice, está en casa. El centurión lo estaba cuidando, o sea, la familia estaba haciéndose cargo de este criado que a lo mejor fue una persona muy apreciada del centurión, ¿verdad? Y eso movió a este hombre a misericordia también. Dice, está gravemente atormentado. Imagínate el dolor o qué tipo de tormento, no dice, pero puede ser la enfermedad y otro tormento de temor que hubiera estado, que él se dio cuenta el centurión, y qué bueno que fue a Jesús, y Jesús le respondió, yo iré y le sanaré. Jesús inmediatamente dijo, yo voy. Sabemos que el centurión dice, yo no soy digno que entres a mi morada, ¿verdad? Pero nomás di la palabra, vemos que la fe de este centurión, la autoridad, estaba tan ligada a él, ¿no? Tan comprensible, él era un hombre de autoridad, que Jesús se quedó admirado de este hombre. A Dios, a Jesús le admira la fe, le admira la obediencia, ¿no? Entonces vio que era un hombre que tendría principios de autoridad y pues entonces, así como le dijo, fue sanado el criado en el momento que Jesús, ¿verdad? Desató la palabra. ¿Ok? Entonces es muy grande el deseo de Jesús. No pensemos que Dios te está castigando, o sea, envió esto para castigarte. Me gustó el libro que traduje. Aquí tengo uno más que me quedó ahorita. Me pidieron unos libros, pero me gustó mucho este libro porque habla en cuanto es el tema es por qué Dios y por qué las enfermedades, por qué las tragedias. A veces la gente se pregunta, ¿no? ¿Qué tuvo que ver o me está castigando Dios? Y hay muchos conceptos que se tienen y que no están correctos. Entonces este pastor está haciendo un estudio, ¿verdad? Está hablando en diferentes maneras, ¿no? Del porqué de las cosas, dándonos entendimiento. Y me gustaría, voy a tratar de hacer otro pedido para esto va a reforzar mucho esta enseñanza, el poder, el poder entender el corazón de Dios, ¿sí? La pasión de Dios por sanar. Y aunque Dios es soberano, hay mucho que tiene que ver con el libre albedrío, es mucho que tiene que ver también con nuestra responsabilidad y hay veces por qué nos lleva a comprender por qué a veces no vemos los milagros que esperamos tener. Entonces, pero yo les recomendaría mucho que pudieran, en cuanto tengamos más material, que lo leyéramos y que se ampliara más el comprender el corazón de Dios y que podamos ser instrumentos de Él para traer sanidad a este mundo que está gimiendo, ¿verdad? Tan lastimado. ¿Ok? ¿Por qué también Dios sana? Porque es un Dios de pactos. Dios hizo un pacto con Abraham y lo cumplió, le dio el hijo de la promesa, pero también a través de la simiente de Abraham vino la salvación, vino Jesús quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados y para sanar enfermos, liberar cautivos. Aquí viene Génesis 17, 6, 10, dice, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. O sea, Dios dice, voy a establecer un pacto contigo, pero también con tu descendencia, dice, a través de las generaciones, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Bueno, como señal de ese pacto, ¿verdad? Vino la circuncisión,
pero nos habla que Dios es un Dios de pactos, que estaba haciendo un pacto con este hombre y que se iba a extender por generaciones. Es un pacto perpetuo. Entonces Jesús vino, ¿verdad? De esa generación, de esa descendencia, pero en Jesús también tenemos un nuevo pacto para perdón de pecados, un mejor pacto. Entonces, ¿por qué Dios se da? Porque es un Dios de pactos. No solamente quiso bendecir a Abraham, sino que quiso, ¿verdad?, ser un Dios que se relaciona con el hombre, ¿verdad? Y nosotros estamos en ese pacto que Jesús hizo. Somos descendientes por la fe de Abraham, pero dice aquí Mateo 26, 25, porque esto es mi sangre, el nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados. Si se dan cuenta, con Abraham también tuvo que haber derramamiento de sangre, vino la circuncisión como señal de pacto, pero con Jesús, ahora Jesús es el que está dando su vida, ¿sí?, para establecer un nuevo pacto más completo, un pacto que viene a traer salvación, sanidad y todo. Dice Isaías 53, 3 al 5, dice, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él fue sobre Él, por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Jesús, todo lo que sufrió, no fue por sus pecados, no fue por sus enfermedades, no fue por sus rebeliones, no fue por él. Él se hizo hombre, Él es el Hijo de Dios, Él está en la gloria, se despoja de toda la gloria. Él es un Dios de misericordia y viene y se hace hombre, viene y se hace siervo, ¿verdad? Y vive como nosotros, se identifica como nosotros, pero viene a mostrarnos cómo es que Dios creó al primer Adán. Él es el segundo Adán y Él se empieza a mover, ¿verdad? En misericordia, en poder, y vino a dar su vida para que nosotros pudiésemos ser restaurados. Y la salvación no solamente implica la salvación eterna, ¿sí?, sino implica que sea restaurada aquello que el hombre perdió por causa del pecado. Entonces quiere, para venir a conquistar, dice, la tierra de nuestro corazón a través de este pacto, para que podamos heredar la tierra prometida, la tierra de la vida en el Espíritu que antes tenían Adán y Eva. Ellos, el espíritu estaba vivo. Y aparte de esto vamos a ver ahora el viernes, que vamos a empezar a hablar de sanidad, sobre la sanidad interior. Tiene que ver qué perdió el hombre por causa del pecado, qué condición vino a traer sobre el hombre, pero qué es lo que Jesús está haciendo, porque toda la restauración está en Jesús. La salvación está en Jesús, la sanidad, Él es el sanador, Él es el libertador. Entonces necesitamos comprender porque esta es la autoridad y el derecho que tenemos, estamos en ese pacto, ¿sí? Las promesas que fueron dadas a Abraham son a través de Jesús, se cumplen, ¿ok? Bueno, también Dios, ¿por qué? Porque Dios es fiel y guarda su palabra. Dios no es hombre para que mienta. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de pactos, ¿verdad? Un Dios soberano, pero Él guarda su palabra. Se la cumplió a Abraham. Oye, pudo haberse olvidado. Hay gente que te dice, mañana voy a hacer esto, mañana te pago algo. No cumple ni siquiera de un día para otro una promesa. Tenemos que nosotros ser, la naturaleza de Dios se tiene que ir formando para ser personas también fieles, que guardemos la palabra, que guardemos la fidelidad, que cumplamos las promesas. Si Dios cumple, nosotros también. Entonces no habrá impedimento para que Dios se esté moviendo, porque como Él es, somos nosotros. Jesús dijo, si me ven a mí, verán a Dios, conoceréis a Dios. Jesús, hombre. Entonces, es que está Dios formando, queremos movernos, nos está hablando de su naturaleza, porque eso es lo que le permitió moverse en sanidades tremendas y espera que nosotros hagamos mayores milagros, mayores sanidades. Y entonces es saber que Él es fiel, yo soy fiel a su palabra, fiel a los pactos, fiel, ¿verdad?
en todo lo que corresponda y que si hablamos una cosa es congruente lo que vivimos, no que muchos creyentes hablan una cosa, dicen una cosa, hacen otra, prometen y no se cumple. Entonces, pues es inestable, es de doble ánimo. No, Dios quiere un pueblo firme, cimentado en Cristo, viviendo en Cristo, teniendo la naturaleza de Cristo. Entonces, los milagros, las señales serán un resultado de la posición donde estamos, del mover de Dios a través de su pueblo. No, no vamos a estar pujando por ver un milagro. Jesús no pujaba, no estaba ahí guerreando por ver. Él es el sanador, Él es vida. Él está en nosotros. Entonces, tiene que ser algo natural. La vida sobrenatural tiene que ser natural para los hijos de Dios, para los creyentes. Eso debe de ser. No de que, ay, pues, un milagro, como, ay, qué tremendo, como que si fuera algo raro. Para Jesús era común. Todos los días compartía la palabra, ministraba, y pues había sanidad y milagro. Por eso la gente lo seguía. Oye, cuando alimentó a los 5,000 es un milagrazo. Más de 5,000 hombres y las mujeres y los niños, ¿no? Esa alimentación. ¿Por qué la gente se esperó a escucharlo tantas horas y en el campo y con el sol y con hambre? Porque sabían que las palabras de él tenían vida, las palabras de él eran poderosas. Pero también, ¿verdad? Querían conocerle y también estaban expectantes de una sanidad y un milagro. La gente corría a él. Entonces imagínate un pueblo que es fiel a su palabra, hijos de Dios moviéndose en Cristo, ¿verdad? Operando en esa fe y siendo canales, pues Jesús será exaltado. Entre más es exaltado, la gente va a querer correr a Jesús. Tenemos la respuesta. Dios le dio a su iglesia la gran comisión y nos da las respuestas para que las necesidades que están en el mundo nosotros podamos tener respuestas, ¿sí? En sanidad, en palabras de vida, en palabras de misericordia y movernos en la medida de cómo Dios nos vaya moviendo, ¿ok? Entonces dice aquí en Hebreos 6, 13, 14, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, la que estábamos hablando, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Entonces Dios guardó su promesa, el Hijo llegó en su tiempo, se levantó la nación que él deseaba, ¿verdad? Y luego a través de Jesús, pues todas las naciones de la tierra hemos sido bendecidos, han pasado siglos, amados. Ese pacto sigue vigente, esa promesa se sigue cumpliendo. Así como la tierra sigue moviéndose de acuerdo a como Dios le ordenó y la luz y las estrellas, dice, si se pudiera cancelar el sol y las estrellas y la luna que salía, si pudiera detenerse, así se anularía mi pacto, pero no puede porque Dios es fiel a su pacto. Dios es fiel a su pacto. Él es fiel a su palabra. Entonces, él por sí mismo aún, ¿verdad? Jura que va a cumplir. ¿Ok? Primera de Pedro dice 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados. Su cuerpo, eh, Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Y te das cuenta cómo él sanó antes de ir a la cruz, antes de derramar su sangre, cómo él, como hijo, se movió y cómo el Espíritu Santo estaba sobre él. Y era el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para predicar el Evangelio de buenas nuevas, para liberar a los cautivos, dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón. Era el Espíritu de Dios moviéndose en Jesús antes de su muerte. Pero ahora nos habla que Él mismo llevó en su cuerpo todo el castigo por nuestros pecados. Cuando Jesús está siendo crucificado, sus manos para
las acciones nuestras, representando las acciones que hacemos, los pies representando el caminar de los seres humanos que nos desviamos del Señor, ¿sí? La corona, todo tenía que ser castigado. Fue su cuerpo, la carne fue partida, fue los latigazos, ¿no? Si hubiese sido necesario nada más su muerte, pues lo hubieran matado como mataron a los otros dos ladrones. No les dieron el mismo castigo, la misma vergüenza que Jesús. No les pusieron la corona de espinas, no los humillaron, no los latigaron, o sea, no les dieron vinagre a tomar, no hubo burlas para ellos, no hubo cuestionamientos, solamente para el Hijo de Dios. Todo el infierno se desató diciendo, ya lo destruimos. Pero era el hijo de la promesa, era de Dios a través del cual todas las naciones serían benditas. Y entonces en su cuerpo hubo necesidad de que Él pasara todo ese quebranto, toda esa injusticia, para que en su justicia nosotros pudiésemos recibir salvación, para que en sus heridas nosotros fuésemos sanados. Por cada gota de su sangre hay redención, hay vida, su sangre es vida. Entonces todo eso Él lo pasó por nosotros, ¿sí? Entonces si hubiese sido nada más la única necesidad de morir, pues hubiera muerto, ¿no? Mucha gente ha muerto, pero no, el sacrificio fue de esta manera. ¿Por qué? Porque en la cruz se estaban llevando toda la maldición. Y ahí está la provisión, en Jesús, en su cuerpo, en su sacrificio en la cruz. ¿Sí? ¿Por qué murió? ¿Por qué Dios sana? Para cumplir la palabra profética. Mateo 8, 1, 17. Dice, bueno, te voy a leer una parte. Y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados. Ahora estamos hablando de gente que está endemoniada y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. O sea que no había límites o decir, esto sí lo puedo sanar, esto no lo puedo sanar, o este sí lo merece o aquel no lo merece. No, él se movía con compasión, él se movía con misericordia, ¿verdad? Y cuando le trajeron, vemos otra vez, le trajeron. La gente, ya sea que si el enfermo no podía, había los que los llevaban, como el paralítico que llevaron, ¿verdad? Fueron los amigos que lo trajeron y que no podían entrar, pues abrieron un boquete en el techo, ¿verdad? Pero ellos estaban seguros de que Jesús lo iba a sanar. Entonces Jesús, viendo la fe de sus amigos, pues lo sanó, su voluntad de sanar. Pero le trajeron y dice, echó fuera los demonios. ¿Qué lo tenía enfermo? Estaba oprimido por demonios, enfermedad, y sanó después, dice, este hombre estaba siendo oprimido, pero también sanó a los enfermos que estaban ahí. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Está hablando Isaías 53 que acabamos de leer, ¿no? Si tú lees todo Isaías 53, ahí viene a dar una descripción del sacrificio de Jesucristo, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que hacen estas sanidades o estos milagros? Bueno, se manifiesta la deidad de Dios. Marcos 2, 5 al 7 dice, al ver Jesús la fe de ellos, Jesús sabe dónde hay fe. Hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros. El espíritu de incredulidad apaga la fe. El espíritu de temor apaga la fe. Entonces, Jesús en su tierra natal, siendo el mismo que sanó en Capernaum a muchos y alimentó a muchos, hizo milagros y resultó hasta muertos, cuando Él va a su tierra donde Él crece, la gente pues conocía al hijo del carpintero, pero no le recibió, ¿verdad? Como el Hijo de Dios o como el ungido. Entonces ellos, su corazón estaba endurecido, no lo recibieron. Entonces se necesita fe. ¿Por qué Dios a veces nos sana? Porque no hay una fe para recibir.
¿Por qué incredulidad? Ahora, Dios puede, su misericordia, a pesar de que no había fe, puede sanar, sí, y ha habido casos de gente que no creía, ¿verdad? Pero Dios se movió en misericordia, ¿sí? Pero aquí dice que al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Aquí estamos viendo a Jesús en la casa, dice que estaba atiborrada, habla aquí, la casa estaba llena. Y en la casa Jesús está compartiendo, ¿verdad?, la palabra. Y ahí es donde llegan estos jóvenes con el paralítico, que no hay manera de entrar, ya no hay espacio, pero ellos se abren un boquete por el techo, abren y por ahí meten al paralítico. Y entonces, ¿qué es lo que Dios vio? Jesús vio fe en ellos. No, todo impedimento, ellos no se dejaron amedrentar o decir, bueno, no se puede. No, ellos vencieron los impedimentos, pero vemos estos jóvenes con fe, vemos gente escuchando la palabra, pero también vemos que estaban los escribas. Había diferente tipo de público ahí, ¿no? Gente que escuchaba. Y estos escribas estaban cavilando, estaban ahí abajo, ahí a un lado, ¿verdad? ¿Y este quién es? ¿Y quién le dio permiso? ¿O por qué habla así? Y empezaban, dice, blasfemias, dice. Ellos se empiezan, nomás estaban ahí para juzgar a Jesús, no estaban para recibir. No se gozaron con el milagro, no se gozaron con lo que estaba sucediendo. Ellos nomás estaban ahí para ver en qué hacían caer a Jesús, en qué podían acusarlo. Ve, la motivación de su corazón es diferente. La motivación de estos jóvenes era ayudar a su amigo. Lo amaban y se abrió un camino, ¿verdad?, en las imposibilidades para que fuese sanado. El amigo a lo mejor no tenía tanta fe, a lo mejor ya estaba desanimado, pero fue la fe de los amigos lo que movió, Jesús vio en ellos y Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús sabía cuál era la raíz de su enfermedad y fue, habla así, le pudo haber dicho, sé sano, levántate. Pero qué tremendo como Jesús dice, tus pecados te son perdonados. Y ahí es donde brincaron los escribas. ¿Y este quién es? Si solamente Dios puede perdonar pecados. Les chocó en su teología. Entonces Jesús dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo le dijo, Jesús tenía discernimiento. Jesús podía ver, acuérdate que Dios es omnipresente, es omnisciente. Jesús podía ver también, el Padre le podía revelar, en su espíritu pudo ver cómo estos hombres estaban cavilando. Casi yo creo que podía oír sus palabras, ¿sí? Él se dio cuenta y luego los confronta. ¿Por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué hacen esto? Dios ve lo que, no ve lo externo, ve lo que está en el corazón. Ve el corazón de los amigos, ve el corazón cuando hay gente, sabe cuando hay gente que el corazón está recibiendo su palabra, cuando hay gente que está recibiéndolo a él. Él vio el corazón de la gente donde él creció que no estaba recibiendo y vio el corazón endurecido. Entonces, Jesús dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Jesús no se quedó callado, estaba enseñando también, estaba guiando, ¿no? ¿Cuál era la causa? Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, ¿quién? El Hijo del Hombre, está hablando de sí mismo, tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Imagínate qué impresionante, ¿verdad? Está en ese momento, está la gente observando y ven a este joven paralítico y los otros discutiendo
porque quién es tú y quién te dio permiso y por qué sanas. A veces dentro de las iglesias hay gente así que no recibe porque el corazón no cree y todo lo cuestiona, ¿verdad? Pero gracias para los hombres y mujeres de fe que creen en el Señor, que se mueven, interceden por otros, que traen a otras personas sabiendo que la respuesta es Jesucristo. Los jóvenes lo llevaban al paralítico a Jesucristo. No era la casa, era para que tuviera contacto con Jesucristo. Tenían fe que Jesús lo iba a levantar. Pero qué tremendo que en esa casa había lugares siendo ocupados por gente como los escribas, que ni creen, que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear, ¿verdad? Y que estaban molestos con Jesús por las palabras que expresó, ¿verdad? Y estaban cuestionándolo. Pero dice a ti, Jesús, aún, ¿verdad? Para que ellos supieran, dándole testimonio a estos escribas, para que ellos supieran que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, fue que Él le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces dice, se levantó enseguida. Imagínate una persona que lleva años o nunca ha caminado. Oye, pues si nosotros nos sentamos en el carro en una travesía y al ratito ya andamos paparados y andamos todos entumidos, sales y nomás sales del carro y los huesos te duelen o las piernas tienes que estirar. Dice que él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué hizo? Asombró a todos. Y este joven salió cargando su propio lecho, ¿no? Entonces quedó como un gran testimonio. ¿Ok? ¿Qué tal? Estamos aprendiendo, estamos viendo, ¿verdad? El corazón de Jesús. Juan 14:11 dice, créanme que yo soy en el Padre. O sea, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Dice, de otra manera, créanme por las mismas obras. O sea, si no me crees que yo estoy en el Padre, que el Padre está en mí, que las obras que estoy haciendo, las estoy haciendo porque el Padre que está en mí hace las obras, o porque estoy haciendo la voluntad del Padre. Bueno, crean por las mismas obras, pero crean. Dios lo único que busca es fe. Dice la palabra que cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe? El recurso para mover el cielo es la fe. La oración de fe salvará a los enfermos. La oración de fe es poderosa. El movernos en fe es lo que agrada a Dios. Por eso este centurión, ¿ves? Jesús se admiró de esa fe. Entonces, Jesús dice, si no me creen que yo soy el Padre, si no creen, pues por lo menos crean por las obras que estoy haciendo. Que las obras ¿por qué hacía Jesús obras? Para que la gente creyera, para que la gente, ¿verdad?, pudiera edificar su fe y se atreviera a ir a Jesús para recibir el milagro. Que sabemos que Dios quiere hacer el milagro, que es su voluntad hacer el milagro, pero muchas veces lo que falta es fe. Estamos tan acostumbrados a ver que no sucede nada, la gente, o sea, no, pues será, a ver si Dios quiere y a ver qué. Entonces, pues no hay una expectativa de recibir. Sí, crea, dice el que va a pedir, pida creyendo, porque el hombre de doble ánimo no va a recibir nada. Una persona incrédula, no, pues sí creo, ¿verdad? Pero no tiene una convicción, la fe es convicción, es una certeza. Es un creer, estar firmemente convencido de que Dios lo va a hacer. Yo recuerdo cuando mi nieta, no, mi sobrina, Sandra, se ahogó. Tenía como 3 años y se ahogó en una fiesta familiar, en el cumpleaños de su hermanito. Y no nos dimos cuenta, la niña se vuelve a meter a la alberca y pasa más de 5 minutos bajo el agua. ¿Sí? Y entonces sale un amigo de mi hermano, estaba todavía en la alberca cuidando a su niña. Cuando él empieza a caminar hacia la orilla,
siente el cuerpo de un niño abajo del agua y lo saca. Dice, aquí hay un niño, está ahogando, ¿no? Y la saca y la niña está moradita. La niña le empiezan a dar la respiración y todo eso, y salía alimento y salía agua de su boca y todo eso, no reacciona. Se la llevan a la ambulancia, llega al hospital y todo eso, pero todo ese camino, la niña nunca reacciona, estaba ida. Y te digo, era una enfermera la que le estaba dando los primeros auxilios. Era su tía que trabaja en Estados Unidos. Entonces ella estaba ahí, pero algo bien sobrenatural que vino una convicción de fe de voltear hacia Dios. O sea, yo por lo menos yo cuento mi experiencia y creo que fue similar, porque no hubo gritos, no hubo desesperación, pareciera que todos sabíamos qué debíamos hacer en ese momento, como si lo hubiésemos practicado y empezar a orar y empezar a clamar a Dios, ¿verdad? Esperando un milagro, esperando dirección de parte de Él. Yo volteo y veo a esta enfermera y me volteé, me dice, con la cara me dice, como que no, ya no hay esperanza. Y ya de cuenta volteo y le digo, tú síguele dando respiración. Después oigo que alguien dice, llamen a la ambulancia. Yo reacciono y dice, pero es que ni se me había ocurrido la ambulancia. Mi mente corrió hacia Dios, o sea, mi hermano abrazó a su esposa, estaba embarazada de 8 meses, la fiesta era de su niño y la que ahogada era su hija y están en casa de sus padres. Entonces era algo muy, muy fuerte, pero había un ambiente donde dentro de esa crisis de paz, el príncipe de paz estaba ahí. Los niños que estaban ahí no se dieron cuenta del peligro y viene la ambulancia, se llevan a la niña y mi hermano orando, van con sus pastores y les dicen la situación para orar. O sea, la primera respuesta es Dios. La primera respuesta, sabes que necesitamos oración, apoyo en oración y fe. Mi hermano le entrega al Señor y su esposa, Señor, gracias por la vida de Sandrita y te la entregamos. Dice, pero si te place regresarlas, gracias. Es como Abraham entregándole a Isaac y Señor, ahí está. Pero el Señor se la regresó. Cuando yo llego al hospital, yo no sé qué vas a encontrar y empieza la lucha, porque tú estás luchando en la fe, la convicción, y entonces venían pensamientos, ¿no? ¿Qué va por, o sea, el enemigo te quiere bombardear con un funeral, te quiere bombardear con cosas que tenían que ver con la muerte, pero tenía que desechar, era una batalla aquí, desechar esos pensamientos y pelear en la fe, creyendo en Dios. Cuando llegó al hospital, la niña llegó y la entubaron, por todo, con un respirador artificial y todo eso, y era una convicción, se empezó a movilizar la oración, por muchos lugares se corrió la voz, y nosotros ni sabíamos de lo profético, no sabíamos nada de esto, pero pues queríamos saber qué dicen los médicos, y los médicos decían, pues es muy seguro que la niña quede atrofiada su mente, su cerebro estaba lleno de agua, su sangre estaba contaminada, y el parte médico era bastante negativo. Y decía, si la niña logra vivir las 72 horas o vienen calenturas y viene esto, y nosotros había una convicción y empezamos a reprender las fiebres y empezamos a hablar en contra de las palabras del médico. Y empezamos a orar y empezamos a fortalecernos en la fe, ¿sí? Y dicho y hecho, Dios ve el corazón. Hubo una lucha con mi hermano, ¿no? Porque parte de la familia quería que se llevaran a la niña al Children's al hospital de San Diego. Pues mi hermano ni recursos ni nada. Pero decía, si quieres ahorita yo llamo y mandan un helicóptero y se la llevan. Bueno, y era la lucha, ¿no? O le creo a Dios, me la juego con Dios, o voy a moverme en la desesperación con tantas opiniones, porque había opiniones por acá y por opiniones por allá, ¿y qué hago? Y mi hermano toma la decisión, ¿sabes qué? Voy a creerle a Dios, porque si la va a sanar, Dios la puede sanar aquí
o la puede sanar en el children. Así que le creo a Dios. Y mira, fue Dios tan maravilloso que antes de 72 horas la niña despertó, se acordó de la fiesta, tenía mucha hambre, comió albóndigas, ahí en terapia intensiva donde estaba, comió, sale del peligro y exactamente lo que se oraba iba sucediendo. Otra cosa, la fe, Dios lo honró. Si mi hermano hubiese decidido oír tantas voces y, ok, lléveselo al Children's porque ya la van a atender mejor, a lo mejor la niña hubiese muerto en el traslado, a lo mejor en ese momento, ¿verdad? Hubiese fallecido. Otro punto, suponiendo que la hubiesen llevado, hubiese quedado una deuda eterna porque no ciudadano, no tiene seguro, pero hubiese sido algo que muy también otra situación difícil también para mi hermano y su familia, ¿no? Pero él le creyó a Dios. Confiamos, se levantó la oración. O sea, nosotros hacemos nuestra parte y Dios ve la fe y Dios ve nuestras respuestas y Dios acciona muchas veces de acuerdo, como dijo, al ver la fe de ellos, pues los sanó, al ver la fe de ellos, pues liberó. Entonces Dios también espera ver fe. Entonces, en donde se atendió en el Almater, el seguro de la empresa que tenía mi hermano cubrió todos los gastos, a más el cuarto extra que le dieron a mi hermano porque mi cuñada estaba embarazada y el hospital proveyó otra habitación porque había tanta gente. Entonces, todo se cubrió. No hubo un quinto que mi hermano hubiese tenido que pagar. Ese fue otra cosa, ¿no? La niña salió como en 15 días y al mes ya estaba en la escuela. Empezó el kinder y sigue viva hasta la fecha. Es una señorita, ¿verdad? Que trabaja, terminó su carrera, todo eso, ¿verdad? La fe, ¿sí? Como a los 2 meses sucedió un caso similar y la niña o la persona que se ahogó falleció, llegó al mismo hospital, era gente de dinero y todo eso, y ya tenían un precedente, porque cuando estaba el caso de Sandra, pues los médicos, pues como que ahorita cómo le hacemos, había muchas cosas que se tenían que tratar por la condición, ¿no? En que llegó, pero ya había un antecedente y algo que podían, algo que habían practicado, pero aún así la otra persona, la otra niña falleció. Entonces es la misericordia, es la fidelidad de Dios, son muchas cosas que se están involucrando, ¿no? Otro punto, el mismo doctor que atendió a Sandra en el hospital Almater iba 1 o 2 veces por semana a atender en el Children's Hospital de San Diego. O sea, que si se hubiera ido para allá el mismo doctor, lo hubiera atendido allá en San Diego que la atendió aquí en Almater. Entonces, creo que nosotros quedamos muy impactados de ver todo esto que es Dios, ¿no? Y es nuestro primer fuente de vida y de recursos. Aprendemos a depender de Él y que, sobre todo, que nuestra fe se incremente, porque lo que es eso, lo que falta a veces es ese incremento y ese denuedo de hablar, ese denuedo de movernos. A veces sentimos intimidados o que no es el lugar. Pero yo creo que hay gente, yo sé que aquí hay gente que cada vez estamos moviendo en ese don de fe y de gracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe se mueve mucho, se mueve la fe obra por el amor, obra por la misericordia. Entonces, en la medida que se incrementa esa fe, se ensancha el corazón y viene esa certeza que la voluntad de Dios es sanar, pues no, la iglesia se va a ir moviendo, ¿verdad? A moverse, a creerle a Dios, que no necesariamente tiene que ser el ungido una persona. Todos estamos llamados, y al que cree, estas señales seguirán, ¿sí? Al que cree. Entonces, ¿qué Dios necesita? Que creamos, ¿ok? Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea
y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. O sea, la gente también al ver, la fe de los discípulos tuvo que crecer, iba incrementándose y se gozaron cuando veían, ¿verdad? Que Jesús funcionaba, lo que Jesús les decía cuando los mandó de dos en dos, venían bien emocionados, dice, sí, hasta los demonios se sujetan en tu nombre. Claro que sí, nos gozamos, nos emocionamos cuando vemos a Dios moverse y probar su misericordia y su poder sanador con las personas. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Que seamos parte de ese ejército que Dios está levantando para traer sanidad a las personas. Que ahorita es tan costosa la enfermedad. O sea, todo el mundo sabemos, ¿no? Que, ay, nomás una consultita o unos estudios, bueno, se te va ahí todo. Mucha gente está siendo saqueada por medio de la enfermedad. Pero tenemos, Señor, que ir a movernos a esos niveles de fe y de nuevo y esa convicción de empujar el Espíritu para que cada día sean más milagros. Y que no importa, dice que Dios le dio a Jesús un nombre por sobre todo nombre. No le pongamos un nombre más grande o más poderoso a la enfermedad que a Jesús, que su nombre es más poderoso que el cáncer, su nombre es más poderoso cualquiera. Aquí está hablando de un paralítico, habla de gente que estaba ciega de nacimiento. O sea, no era el problema la enfermedad, era el problema la fe. Pero si está el sanador, el sanador es el que lo va a hacer, no en nosotros. Jesús es el sanador y somos sus manos y si Él quiere manifestar. Entonces, a veces queremos preguntar, ¿y cuál es la enfermedad? ¿Cómo es? No, Señor, pues no importa la enfermedad, sé sano. No le digo yo, ¿por qué estás así? O otros dijeron, ¿por qué está enfermo este? ¿Qué pecaron sus papás? O ¿por qué que está así? O sea, Jesús, movámonos creyendo que Jesús es todopoderoso, que Él es misericordioso, que Él es amor, que Él quiere sanar, que su voluntad es sanar, que no es su voluntad la enfermedad. Vámonos en ese sentir y veamos qué Dios puede hacer. Si encuentra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Hijos que nos movemos, el Padre en nosotros y nosotros en Él, nosotros en Cristo, amamos su palabra, vivimos su palabra. Entonces, yo creo que se va a ver mayor manifestación de sanidades y nos vamos a gozar porque la gente verdaderamente va a reconocer que es Dios, le va a dar gloria a Dios. Los milagros hacen que la gente crea en Dios, hace que la gente voltee a Dios. Entonces, los milagros, las sanidades, le dan gloria a Dios. La enfermedad no le da gloria a Dios. A ver, no es que Dios te tiene así para que aprendas y que para que eso. No, Dios no. Si Dios es amor y Dios es misericordioso y Jesús murió, hizo todo su propio. No manda las enfermedades para que aprendamos. Las enfermedades no vienen de parte de Dios. Y ese es un concepto que muchas veces que los cristianos, ¿verdad? Suena así muy religioso. Es que Dios te muestre para que aprendas de esto. No. Pues sí aprenderemos de la prueba, pero no le achaquemos a Dios una enfermedad que Él no envió. No le pongamos a Dios o digamos que viene de Dios algo que no viene de Él, o le demos gloria al enemigo, ¿sí? Con las cosas que Dios hace. Seamos personas, ¿verdad? Que conocemos a Dios y que entonces Dios nos va a respaldar. Dice, para probar, este es el último punto que vamos a ver de esta hoja, ya lo vamos a la semana que entra, lo que sigue. Dice, para probar el respaldo de Dios en el ministerio, porque o sea, las sanidades también manifiestan ese respaldo de Dios. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Entonces aquí están dando esta palabra de los discípulos, ¿verdad? Cómo hizo, Jesús fue varón aprobado por Dios, que estuvo en medio del pueblo, ¿verdad? Hizo señales, hizo prodigios,
hizo maravillas. Entonces todo esto, ¿verdad? Era parte como Dios, porque Dios estaba con él, ¿ok? Entonces en Primera Reyes 17:24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora que conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Cuando una persona se mueve en milagros o en la unción profética y Dios está respaldando, ¿verdad? La gente empieza a respetar también, la gente empieza a darle gloria a Dios y a reconocer la gracia, la unción y la bendición que es la vida de un hijo de Dios, moviéndose, ¿verdad? En el ministerio, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, siendo un instrumento para bendición de otros. ¿Ok? Pues ahí vamos a detenernos, vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, gracias a cada uno de ustedes por estar y empiézale cada vez más a acelerar cuando tengas la oportunidad de orar por enfermos, o tengan la oportunidad, sobre todo también los que están en la universidad profética, dile, Señor, tienes una palabra para él, Señor, muéstrame qué quieres hacer, qué tienes para esta persona, ¿no? Y permitamos, o empecemos a lo mejor orando, como decía ayer mi esposo, ¿no? A lo mejor no tienes claro lo que Dios quiere hacer, pero empieza a orar, bendición la palabra, y te aseguro que en la medida que tú empiezas a soltar la palabra, viene el espíritu el espíritu de ciencia, la palabra de conocimiento, ¿verdad? Se va a incrementar y puedes Dios usar tu vida para traer sanidad también a una persona, traer libertad. O sea, todo esto, los dones que estamos estudiando o que vamos a estar viendo a través de la universidad profética, todo es un complemento. O sea, ¿qué está haciendo Dios? Nos está equipando y nos está empujando, nos está retando, a decir, ándale, tú puedes, yo estoy contigo, yo voy delante de ti, yo soy el que voy a hacer la obra, pero necesito tus labios, necesito tus manos, necesito que tu vida sea un testimonio para que otros crean. ¿Ven? A Jesús no lo van a ver, pero sí lo van a ver en nosotros, que vean a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Pues Padre, gracias por cada alumno, cada discípulo, Señor, que tú estás formando, Señor, a través de estos discipulados, Señor. Gracias por su deseo de crecer. Gracias por la fe que se está desarrollando. Gracias por la capacidad que estás dando a cada uno, Señor, el entendimiento, Señor, el denuedo que está viniendo. Gracias, Señor, porque cada día se van a sentir más seguros, Señor, más confiados, Señor, sabiendo, Señor, y reconociendo los dones que tú has puesto en sus vidas, Señor. Señor, que reconociendo que en la gracia que tú has dado, ellos se van a mover, Señor, y que van a ser, están siendo y van a ser más bendición al cuerpo de Cristo. Muchos van a estar agradecidos por sus vidas, por su obediencia, por dejar, Señor, por ser instrumentos para manifestar tu poder, tu misericordia. Señor, gracias por ello. Yo los bendigo, Señor. Y Señor, imparte más de tu espíritu, Señor. Increméntalo, Señor, y únenos en un espíritu, Señor. Que nos gocemos con los testimonios unos de otros, Señor. Y Señor, que avancemos, Señor, siendo un pueblo que conquista, un pueblo que extiende tu reino aquí en la tierra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén. Pues buenas noches a todos, que Dios les bendiga, que descansen, nos vemos el fin de semana, el sábado allá en Tijuana, allá nos vemos